Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, una producción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión. Es un programa en el cual invitamos a nuestros profesores investigadores para que vengan y nos cuenten de su avance en los trabajos académicos y sobre todo en uno de los resultados muy específicos que es la publicación de sus obras. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Enrique Nieto Estrada. Enrique, bienvenido y gracias por aceptar la invitación para este programa. Muchas gracias. Enrique, tú eres doctor en antropología. Sí, soy doctor en antropología Por el CIESAS. Por el CIESAS. Investigaciones y estudios superiores en antropología social. Sin embargo, algo que va a caracterizar parte de mi desarrollo es mi formación como arqueólogo. Y eso, ¿por qué lo traigo a colación? Porque me hace poner énfasis en los objetos. A final de cuentas, la arqueología es reconstruir el pasado a partir de la evidencia material. Entonces, para mí el objeto tiene implícito la vida social, nada más hay que saberla preguntar y hay que saberla buscar. Hay veces que no nos responden las cosas para poder interpretar el contexto social, pero hay veces que sí. Entonces esa es una parte de la información que vamos a ver más adelante, cómo va en esta obra. Pero además siempre ha sido evidente tu gusto y tu acercamiento a la historia misma. La arqueología, la antropología, la historia, las ciencias sociales, que se ligan todas ellas en mayor o menor medida. Y bueno, creo que en el trabajo que has desarrollado en esta universidad, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en el área de Historia y Antropología, donde eres profesor investigador, combinas muy bien estos tres elementos, básicamente, la arqueología, la antropología y la historia. Aunque cuando salió ese libro estaba yo en el área de sociología y demografía. Ajá, sí. Porque yo llegué a esta universidad que me abrió muy generosamente sus puertas para abrir una línea de demografía histórica en sociología y demografía. Entonces otra vez combinando la parte de la archivista que tengo, la parte que me gusta la historia, la parte que me gusta los números, estoy por la misma arqueología. Entonces ese fue como yo llegué aquí a la universidad para abrir la línea de generación de conocimiento de demografía histórica. La logramos, hubo un par de tesis que salieron con esas de allí. Y fue pero entonces ya luego me bajan a historia y antropología. Por ser el nivel físico. Pues sí, o sea, porque sí. Demografía está arriba físicamente y historia está... Además, viene un espacio en el que has trascendido tu trabajo y bueno, pero vamos a hablar de este libro, El pecado en la Nueva España. Este libro resulta de una exposición interesantísima que recorrió varias ciudades, varios museos del país. Un trabajo que recuerdo que empezaron ustedes a desarrollar en el 2010. Empezaron con la inquietud, hace ya 11 años, empezaron con la inquietud de platicar sobre temas de religión, temas de historia. ¿Qué pasó en esas charlas previas a la gran exposición que se organizó? Bueno, siempre he tenido una inclinación por estudiar el aspecto religioso. Y yo había trabajado en mi tesis de doctorado, de la cual se desprende el libro de Huastecas, aparte de la cuestión del dinero en el siglo XVI, en concreto la usura. Entonces la usura era vista como un pecado que algunos dicen, como Max Weber, que impidió el desarrollo económico de lo que fue la Nueva España y en consecuencia trajo también atraso y poca evolución en el siglo XIX y también en el XX. La manera que tenemos de concebir o de que concibieron la usura durante la Nueva España era muy medieval y las circunstancias económicas de las naciones, de los estados emergentes, de la burguesía, tenía
debía tener otro dinamismo. ¿Por qué? Porque se castigaba duramente a los católicos que prestaban dinero y recibían una ganancia, pero eso es motivo de otra plática. Entonces me quedé con la idea del pecado, cómo habrá sido en la Nueva España, cómo se vivía el pecado en la Nueva España, cómo la gente vivió el pecado en la Nueva España. Y además cómo lo vivieron peninsulares, criollos, mestizos e indígenas. Sí. Creo que eso fue lo interesante, que todos estos segmentos sociales lo viven de distinta manera, en alguna forma, y provocan ustedes una especie de seminario para discutir estos asuntos y provocar esa exposición tan interesante que se llamó El pecado y las tentaciones en la Nueva España. Sí, fue una cuestión ahí muy interesante de una amiga que quiero mucho, que es la directora del Museo de Guadalupe en Zacatecas. Espléndido museo, además, museo colonial, virreinal. Y que concentró la obra de muchos lugares religiosos que estaban amenazados cuando fue la Reforma. Claro. La Reforma, que empezaron a quemar y a destruir parte del patrimonio religioso. Guadalupe, Zacatecas se convirtió en una especie de centro donde... protector de estas obras. Por eso hay cosas magníficas, cosas que no estaban ahí, pero que acabaron ahí. Entonces, platicando con ella, se le hizo interesante. Le dije, oye, déjame ver tu catálogo, ¿qué tienes ahí para tratar, para ver si podemos contar a partir de tus cuadros? Y aquí es donde viene lo interesante, de tus obras, de la vida material que queda. Si podemos recrear parte de la historia de cómo vivieron las personas en la Nueva España, la idea del pecado, claro, cómo había sido su enseñanza. Y me dijo, sí, pero no me dijo para cuándo. Pero sé después que entonces ella hizo algo muy inteligente, que fue convocar a otros talentos. Y en este sentido, pues debo reconocer que la participación de la doctora Consuelo Maquíbar fue sí, fundamental. Sin ella, una especialista del tema de la religión en la Nueva España, sí. Y de arte. Y de arte, desde luego. Alumna de la doctora Vargas Lugo. Entonces, una formación sólida, muy generosa, siempre muy entusiasta. Sí. Y cuando oyó el proyecto, se le hizo muy interesante. Y empezamos con reuniones cada 3 semanas, cada 15 días, a veces Rosa María Franco Velázquez, ella vive en Zacatecas, y venía una vez al mes, entonces era cuando podíamos platicar, con la doctora Maquíbar igual, y bueno, dentro del equipo que logra concentrar la mesa Rosa María Franco, está Violeta Tabizón, que era en aquel tiempo la subdirectora del Museo de Guadalupe, ahora creo que es la directora del Museo de Aguascalientes, otra persona con una capacidad, una preparación, alumna ya de Consuelo Maquíbar, pero no en la parte escolarizada, sino en la práctica. Hicieron también un buen clip. Entonces se sumó más gente de la Universidad de Zacatecas, Laura Gema, se sumó también gente como Héctor Rivero Borrell, el director del Museo Franz Mayer. Se fueron conjuntando varios elementos. Entonces, una gran primera acierto fue el conjuntar las personas que teníamos esas especialidades. Esa inquietud. La magia maravillosa de Rosa María de poder aceitar también las relaciones, porque luego también es complicado las relaciones interinstitucionales y humanas, sí. Humanas, exactamente. Entonces logró un clima muy agradable para el trabajo, y eso no quiere decir que estuvo exento de discusiones desde teológicas, de comprensión, de interpretación de fuentes, etcétera, etcétera. Pero de esto viene una exposición maravillosa, extraordinaria, que hacía mucho que no veíamos una exposición de esa calidad. Estuvo en Guadalupe, Zacatecas, estuvo en el Franz Mayer, estuvo en el Museo Casagrande de Mineral del Monte de nuestra universidad. De todo este trabajo,
deriva una serie de artículos que tú te encargas de conjuntar para este libro de Los pecados en la Nueva España. ¿Qué pasa con este libro? ¿Qué clase de trabajos de un tema que se ha tratado poco, por las razones que sean, pero de pronto tú te das a la tarea de conjugar la participación de una serie de personas? No sé, estamos hablando de 10 artículos que entran aquí y entran con artículos como Pecar con el pensamiento de Rogelio Jiménez, libros contra la moral cristiana, las lecturas más perniciosas del México colonial de José Abel Ramos, Despertando la conciencia, experiencia espiritual a partir de los despertadores cristianos de Sara Gabriela Vaz, El pecado es de los otros de Silvia Jame, Para no caer en el infierno, las bulas de composición en el último cuarto del siglo XVI novohispano, artículo tuyo, La ética de los negocios en la Nueva España, pecados de ayer, pecados de hoy. Además, muy interesante darle vigencia a este tema, de Fernando Menéndez, Los franciscanos, el pecado y la idolatría, de Gabriel Márquez, ¿Por qué los agustinos pintaron el infierno en las regiones otomíes de Hidalgo? Muy interesante también. Habla de estos programas murales que se dan en Actopan, que se da en Santa María Xochoteco y en otros espacios de los conventos agustinos. Para hacer la propaganda también de otro libro de nuestra universidad, de Arturo Vergara, claro, que habla específicamente sobre el tema. Sí, El pecado y el delito, el estupro en la capital novohispana del siglo XVIII, de Lourdes Villafuerte, y la infidencia en Nueva España, el caso del clero potosino 1810-1811, de Felipe Durán, también compañero de la universidad. Temas muy interesantes que se conjugan. ¿Y qué resultado dan para el lector en este libro? Bueno, antes, paralelo a este libro, hice yo un programa académico que conté con el apoyo de todavía un poco de más personas, como la doctora Maquíbar. Fueron 12 conferencias, se daba cada lunes en la Sala Pilar Ricona, en Amazon. Eran los lunes y se trataron algunos temas. Agrego el de la música de un maestro de la Escuela de Artes. Agrego también uno a espléndida conferencia que dio la doctora Maquíbar sobre la Inquisición. Y fue el programa académico que acompañó la exposición. Claro. Porque queríamos brindarle a las personas que visitaran la exposición pues algunos temas para reflexionar, para comentar y demás. Entonces de todo ello se fue desprendiendo lo que se pudo concretar en este ensayo, en estos ensayos. Por ejemplo, no todos pudieron entregar libro y nosotros queríamos que esta exposición estuviera acompañada de un libro que diera algunas ideas para reflexionar, para que cuando fueran a la exposición sí, tuvieran manera de reflexionar. Y es muy interesante cómo empieza, porque va tocando, no pudimos tocar todos los temas, pero sí empezamos, por ejemplo, con el pecado del pensamiento. Este trabajo de Rogelio Jiménez nos está hablando de la palabra reprimida, el pensamiento reprimido. Claro. ¿Por qué? Porque si se externaba el pensamiento, sabemos que la Inquisición, bueno, hay casos
en los que inclusive censuran un cuento del siglo XVIII de una gente que se va a la luna, el de Sisigias y Cuadraturas. Pero además, Enrique, así como lo comentas, podríamos casi hablar del siglo XXI en algunos momentos. Y por eso es interesante la historia, es una recreación y en este caso de las mentalidades, de las ideologías, y yo creo que eso le da un extra a este libro, ¿no? Uno lo lee, yo recuerdo la ojeada de algunos artículos que verdaderamente decía, es que esto yo le puedo poner siglo XXI con toda la facilidad del caso. Muy interesante esto que comentas. Y luego, por ejemplo, otro caso, la propagación de las ideas, y están los libros, el trabajo de José Abel es realmente maravilloso porque habla que tiene un libro además publicado por el Fondo de Cultura que se llama Los delincuentes de papel. Es decir, todos los libros que fueron prohibidos o que fueron expurgados y que curiosamente en la exposición venían libros que estaban expurgados, que estaban allá tachados, lo que no se debería leer, y entonces los libros se vuelven en unos delincuentes, ¿no? Sí, desde luego, sí. El segundo trabajo. Que además muchos libros estos llegaron escondidos, llegaron a modo de contrabando de Europa. Recuerdo que entre ellos un libro que fue muy castigado para llegar a América era El Quijote. Y justamente en América, en varias partes de América, se encuentran ediciones antiguas, de las primeras del Quijote. Es decir, si el Quijote era censurado, no quiero pensar en otros que tocaban temas más cercanos al sentido y a la explicación del pecado, ¿no? Y luego tuvimos un trabajo de Silvia Jamuey sobre los judíos, y la pregunta que se hace, porque hay que verlo desde otra perspectiva, yo creo que fue algo que me encantó de su trabajo, fue el pecado de quién era, del judío por ser judío o del católico que obligaba al judío a ser católico. Entonces son interrogantes muy brevemente, pero logra manifestar la pregunta de otra manera, ¿no? ¿Quién era el pecador? Por ahí leí también algún ensayo donde este mito y este conflicto de poner al indígena, al habitante originario de aquí, por algunos como un ser limpio, ingenuo, inocente, por otros como un ser casi satanizado, y tratar de buscar el punto medio y la explicación, donde decía, bueno, es que el indígena también comete sus pecados, ¿no? Muy interesante este enfoque que le dan ustedes a gente que está tratando de buscar, de encontrar un sentido al pecado cometido por otro segmento de la población, y que inclusive explica en mucho estos murales terribles de la Capilla Abierta de Actopan o de la de Santa María de Xochotecco. Enrique, ¿por qué recomendarías que la gente acuda a este libro, El pecado de la Nueva España, que, bueno, se publicó en 2012, pero lo que quisimos comentar en este programa, porque es un libro vigente y que lo pueden leer en las bibliotecas de nuestra universidad? ¿Por qué lo recomendarías a los estudiantes de historia y a los especialistas de historia? ¿Por qué recomendarías que se acerquen a leer este libro? Porque reúne varias formas de abordar la vida cotidiana. Cuando nosotros tratamos de ver hacia el pasado, de estudiar el pasado, no podemos hacerlo con nuestros criterios. Lo vemos desde hoy, pero no debemos tomar ni juzgarlo con nuestros criterios. Entonces creo que hay algo que todos estos artículos contienen, que es tratar de recobrar parte de las ideas que imperaban en la Nueva España. De esa manera nos dan un acercamiento más directo a cómo se vivió también esta parte de la Nueva España. Está, por ejemplo, el caso de los libros de Sara Vaz, ¿no? de los pequeños libritos que iban acompañando y reforzando la idea de portarse bien, de ser buenos católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un trabajo, por ejemplo, el de Fernando Menéndez, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?
las tranzas de hoy en día. Y el mío, por ejemplo, que también una manera para salvarse, de salvar el alma cuando uno había hecho comercio dando menos de lo que pagaban, pues era la compra de bulas, pero no se puede entender. Si lo analizamos desde ahora diríamos, ay bueno, qué ingenuos, ¿no? Pero cuando podemos entrar un poco más en esta visión, nos da posibilidades de entender un poco más, y cuando pasa eso, cuando la historia nos permite entender eso, también hay una reflexión en lo personal, en nuestro momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? No es de que la historia es para no repetirla, no necesariamente, es simplemente para ver una experiencia humana. Claro. Y cómo fue esa experiencia humana, pero nos está dando la humanidad a final de cuentas que compartimos, y también nos llega a la reflexión de nuestra vida. Claro. Pues amigos, la recomendación amplia, amplísima, para que vayan ustedes a buscar el libro El pecado en la Nueva España. En las bibliotecas de nuestra universidad, léanlo. Estoy seguro un ensayo que les atraiga o el libro completo, con toda seguridad les va a resultar, además de ameno, porque son casos interesantísimos, atractivos. Va a ilustrar muchísimo su conocimiento de una época riquísima en la vida de nuestro país, el virreinato. Definitivamente acérquese a este libro. Enrique, gracias por acompañarnos en esta explicación. A usted le agradecemos que nos siga en Editorialmente, y recuerde, lo esperamos en la próxima emisión de este programa, Editorialmente, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hasta luego. Gracias.